Señoras y señores, yo quisiera que pasemos, ¿ya? Que pasemos directamente a cómo hacer oración mental. ¿Por qué razón? Porque, bueno, creo que muchas de las preguntas que puedan surgir van a ir surgiendo a medida que nosotros vayamos explicando cómo hacer oración mental. Bien. En primer lugar, ¿en qué consiste esta oración mental? Bueno, la oración mental consiste en utilizar todas las potencias de nuestra alma, todas las potencias de nuestra alma para servir a Dios, para ponernos en contacto con Él. Todas las potencias de nuestra alma. Eso quiere decir, yo utilizo mi memoria para comunicarme con Dios, utilizo mi imaginación, utilizo mi inteligencia, utilizo mi voluntad, utilizo mis sentimientos, utilizo todo lo que mi ser tiene, mi cuerpo también, obviamente, utilizo todo lo que tengo para ponerme en contacto, para ponerme en comunicación con Dios. ¿Bien? Entonces, tenemos que ir para poder hacer buena oración mental aplicando cada una de nuestras potencias, aplicando cada una de las potencias de nuestra alma. O sea, la oración mental es un diálogo con Dios, ciertamente, pero esa definición es demasiado vaga, ¿no? O sea, diálogo sí, pero diálogo puede ser muchas cosas, ¿no? Diálogo puede ser muchas cosas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y ponernos un poquito más precisos y decir que hay ciertos pasos que se van siguiendo en lo que es la oración mental o meditación, y que esos pasos, al principio, a la gente que no lo ha experimentado, ¿ya? Le parece que son una serie de minuciosidades más o menos innecesarias, ¿ya? Que en el fondo son minuciosidades de gente escrupulosa. Pero a los que sí lo han experimentado, saben que un espíritu humano va siguiendo esos pasos de manera natural para comunicarse con Dios. O sea, es como lo que sale del corazón humano para comunicarse con Dios. Entonces, mire, vamos entonces en materia inmediatamente. Nosotros podemos dividir la oración en tres partes, ¿no? Como todas las cosas, tiene una preparación, ¿ya? Un cuerpo y una conclusión, ¿ya? Entonces, en la preparación, ¿cómo hacemos la preparación de la meditación? Bueno, está la preparación remota y la preparación próxima. La preparación remota consiste en que nosotros vamos eligiendo puntos para nuestra meditación, ¿no? Vamos eligiendo puntos. Por ejemplo, yo tomo mi misal, miro cuál es la misa de mañana, ¿ya? Y en la misa de mañana o el santo de mañana, lo que sea, voy tomando algunos puntos que a mí me parezcan interesantes, ¿no? Voy tomando algunos puntos que a mí me parezcan interesantes y voy mirando. Eso me va ayudando a mí a ir pensando qué es lo que voy a meditar al día siguiente en la mañana, por ejemplo. Entonces, generalmente, por ejemplo, a la gente se le recomienda que prepare los puntos de meditación en la noche o que preparen de una vez para varios días, ¿ya? Siguiendo el misal, por ejemplo, ¿ya? Y que a través de eso, ellos la mañana siguiente pues lo lean y digan, bueno, estos eran los puntos que yo tenía para mi meditación. Ustedes podrán decirme, pero ¿cómo vamos a estar preparando puntos de meditación? Y se supone que el diálogo con Dios es espontáneo y todo el bla, bla, bla moderno de hoy en día, ¿no? Pero miren, Santa Teresa de Jesús nos dice, cuando nosotros vamos a hablar con alguien importante, nosotros preparamos lo que vamos a conversar con esta persona importante, ¿no? Para que el diálogo sea fructuoso, para que el diálogo no se pierda, justamente en un bla, bla, bla permanente. ¿Ya? Porque la experiencia nos enseña que todas estas personas que dicen que no hay que preparar la oración, pues lo que termina pasando es que la oración se les va en un bla, 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 bla permanente, se les va sin dirección, sin un orden, sin nada, ¿ya? Y al final no se aprovecha, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, que si yo quisiera predicar sin preparar los sermones, ¿no? Si yo quisiera predicar, si no, es que Dios me va a iluminar, no, voy a hacer un bla, bla, bla nomás y no voy a hacer nada útil, ¿no? Entonces, ese es el punto. Nosotros tenemos que tener bien en claro aquella idea. Cuando nosotros hablamos con alguien importante, pues preparamos lo que le vamos a decir. Entonces, cuando hablamos con Dios, pues, ¿por qué va a ser distinto? ¿No? Tiene que ser la misma cosa. Entonces, hacemos esa preparación remota. Preparamos los puntos de meditación. O si tenemos algún libro de meditaciones,
pues leemos un poquito el libro de meditación la noche anterior, o unos cuantos días antes, pues lo leemos por varios días, pero lo mejor es leerlo la noche anterior, ¿ya? Y así nos vamos preparando para la meditación. Después tenemos la preparación próxima, que ya es parte de la meditación en sí misma, ¿no? Como en todas las cosas, nosotros primero tenemos que considerar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y preguntarme, decirme en presencia de quién me voy a poner. Me voy a poner en presencia de Dios, del Señor del cielo y de la tierra, de aquel que es mi padre, mi hermano, mi amigo, mi maestro, mi hermano en el caso de, hablando del verbo encarnado, ¿no? Entonces, mi amigo, mi maestro, mi Señor, mi Dios, me voy a poner en presencia de Él, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner en presencia de Dios. ¿Y quién se va a poner en presencia de Dios? Pues se va a poner un pecador, un tipo que le debe muchas cosas a Dios, que le debe mucho. Y por lo tanto, ¿cómo empiezo yo mi meditación? Pues empiezo haciendo un acto de contrición. Por ejemplo, el célebre Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, ¿no? Entonces empiezo mi meditación con un acto de contrición, porque como ustedes saben, Dios, nuestro Señor, no escucha a las almas que están en pecado mortal. Las oraciones de aquellos que están en pecado mortal no suben a la presencia de Dios. E incluso el pecado venial, como daña nuestra amistad con Dios, pues de alguna manera dificulta el que nosotros podamos relacionarnos con Él y que nuestras oraciones suban a su presencia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar siempre con un acto de contrición, ¿ya? Luego nosotros hacemos cuatro pasos, después de esto, o sea, 5 en total, ¿ya? Y el segundo paso sería hacer un acto de fe en la presencia de Dios, ¿ya? Hacer un acto de fe en la presencia de Dios. Y un acto de humilde reverencia, ¿ya? Un acto de fe y un acto de reverencia. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de Dios. Acto de fe y de humilde reverencia. Después nosotros hacemos otra pequeña oración, ¿ya? Ofreciéndole al Señor nuestra meditación, ofreciéndole todos los pensamientos, palabras, actos, sentimientos, etcétera, que vayamos a tener durante la meditación y ofreciéndole a Él la meditación en general. Después hacemos una cosa que se llama el primer preludio llamado composición de lugar. La composición de lugar es algo importantísimo, sobre todo para algunas almas que tienen problemas para concentrarse, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la composición de lugar consiste en ejercitar la imaginación para orar. ¿Qué es lo que quiere decir ejercitar la imaginación para orar? Que, por ejemplo, yo cierro mis ojos y digo, bueno, yo había preparado el día anterior que yo iba a hacer una meditación acerca de la resurrección. Entonces yo cierro mis ojos y yo imagino el momento de la resurrección. O imagino a Jesús encontrándose con María Magdalena, o con los 2 apóstoles cuando los saluda y les dice la paz sea con ustedes, ¿no? O cuando se encuentra con María Santísima, que eso Jesús se lo reveló a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces, cualquiera de esas cosas, yo ejerzo mi imaginación, o imaginar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén, o los ángeles que cantan gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, etc. Entonces, vamos imaginando que ama el Señor o de buena voluntad, según las traducciones, pero bueno, hay quienes dicen que es más preciso decir que ama el Señor, pero bueno, la cosa es que eso, o sea, usar la imaginación para la oración. Entonces Santa Teresa de Jesús nos dice, hay personas que no pueden concentrarse para hacer algo más que eso, ¿ya? No pueden concentrarse para hacer algo más que eso, pero sin embargo, si lo hacen bien, pues ya es una oración, ¿ya? O sea, si ustedes pueden hacer una composición de lugar bien hecha, en la cual ustedes realmente visualicen la escena que ustedes tienen planificado meditar y que vayan conversando con Dios acerca de eso que visualizaron, pues eso ya es una forma de hacer oración. ¿Bien? ¿Alguna duda acerca de eso? Yo, padre. Dime.
Es la parte sobre cuando una alma está en pecado mortal y su oración no se le eleva a Dios, pero de todos modos, si el cristiano está en ese estado, no debería dejar de rezar, ¿no? Ah, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué no debería dejar de rezar? Porque las oraciones que él puede hacer lo disponen a él a recibir la gracia de la conversión. Por eso que la persona que está en pecado mortal ciertamente nunca debe dejar de orar, porque las oraciones de él que hace le ayudan a obtener la gracia para poder llegar algún día a estar de nuevo en gracia de Dios. Y más acompañado con signos penitenciales en la oración. O Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora mira, hay una cosa bastante esperanzadora que nos dice Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Y es que hacer un acto de contrición perfecta es más fácil que hacer un pecado mortal, ¿ya? El acto de contrición perfecta es aquel que nos pone en gracia de Dios, ¿no? Entonces, hacer un acto de contrición perfecta es más fácil que hacer un pecado mortal porque Dios es más fuerte que el demonio, ¿no? O sea, Dios es más fuerte que el mal, el bien por definición es más fuerte que el mal. Entonces, eso es algo bastante esperanzador para nosotros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Padre, buenas noches. Sí. Excúsenme, pues es que yo cuando rezo el rosario, por ejemplo, medito el nacimiento y luego pues como que me quedo así nuevamente, o sea, como que siempre imagino la misma escena y ya a veces me entro como a aburrirme porque no sé qué más, o sea, siempre estoy en la misma escena y ya no sé qué más imaginarme o qué Lo que más. pasa, lo que pasa es lo siguiente. Si tú sientes que eso a ti te aprovecha, no hay problema en quedarse en la misma escena siempre. Ah, bueno, padre, no pensé que, por ejemplo, yo, pues, un día meditaba a San José asistiendo a la Virgen, otro día, pues, al Niño Jesús en la cuna, otro día, y entonces digo, bueno, ¿será que tengo que avanzar en el nacimiento, o sea, en pasar a diferentes escenas en el nacimiento o no, no, no? No necesariamente, San Ignacio de Loyola dice que cuando nosotros nos quedamos meditando en algo que nos sirve, que sirve realmente para nuestra alma, pues tenemos que quedarnos ahí mientras eso nos dé fruto, ¿ya? O sea, si en algún momento dado de tu vida tú te das cuenta que eso ya no te da más fruto, pues entonces ahí tú vas cambiando. Gracias, padre, muy amable. Excelente y muy buena pregunta. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, pues entonces hablamos acerca del primer paso, que era el acto de contrición. Dijimos entonces que un acto de contrición perfecta nos pone en gracia de Dios, ya si es que no la estamos, ya. Pero ese acto de contrición perfecta, como es por amor a Dios, incluye el hacer lo que Dios mandó para obtener el perdón, ya que es el sacramento de la confesión. Y además que nunca estamos seguros de haber hecho un acto de contrición perfecta, o sea, no estamos seguros de que lo hayamos hecho. Pero bueno, uno dice, en el caso de que lo haya hecho, eso incluye también el voto de confesarme apenas yo pueda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amor a Dios incluye el hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas, ¿no? Entonces, acto de contrición. Después dijimos segundo paso, acto de fe en la presencia de Dios y acto de reverencia. ¿Ya? Reverencia en su presencia, o sea, reverencia en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, reverencia en presencia de la corte celestial. ¿Bien? Después dijimos la oración preparatoria en general, o sea, ofrecerle a Dios todo lo que vamos a hacer en esta meditación, ofrecerle a Él esta oración mental. Después dijimos se me enreda la lengua, primer preludio, ¿ya? Primer preludio, que dijimos que era la composición del lugar, ¿ya? La composición del lugar era usar la imaginación para orar, ¿ya? Dijimos que habíamos ya preparado la meditación, de ser posible la noche anterior, y que habíamos ya pensado en qué cosa íbamos a meditar. Entonces, si era el nacimiento, si era la resurrección, si era la asunción de María, si era alguna escena de algún santo, de la vida de algún santo, etcétera, ¿no? Pero usar la imaginación, porque dijimos que la oración mental, la meditación, consiste en usar todo nuestro ser para orar, ¿no? En usar todas nuestras potencias
para ponernos en contacto con Dios. Entonces, después de eso pasamos al segundo preludio, que sería la petición, ¿ya? ¿Qué es lo que es la petición en meditación? La petición quiere decir pedir la gracia especial que se quiere obtener por la meditación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una meditación del nacimiento de nuestro Salvador, pues yo puedo pedir la gracia especial de tener más devoción al divino niño, por ejemplo. O puedo pedir la gracia especial de tener una mayor devoción a San José, o de obtener la gracia de la pobreza de espíritu, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son maneras, o sea, son ejemplos de peticiones que nosotros podemos hacer. Entonces, esa petición nosotros la hacemos después de la composición del lugar, después de que nosotros, o si hay alguna gracia especial que queramos pedir en lo temporal o en lo corporal, pues la pedimos ahí en ese momento, ¿no? Después de la composición del lugar. Y ya con esto salimos de lo que es la preparación de la meditación y entramos en el cuerpo de la meditación, la segunda parte. Dijimos que eran 3 partes: la preparación, el cuerpo y la conclusión. ¿Bien? Entonces, el primer punto es el ejercicio de la memoria, ¿ya? El primer punto del cuerpo, el ejercicio de la memoria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo con mi memoria voy recordando todos los puntos que yo había preparado para la meditación y los voy considerando uno por uno con todos sus detalles, ¿ya? Por ejemplo, para continuar con la meditación del nacimiento de Jesús, pues yo puedo decir, mira, primer punto, el introito de la misa de medianoche, creo que es, Puer natus est nobis, primer punto. Un niño nos ha nacido, por ejemplo. Y voy considerando todas las circunstancias del nacimiento del niño, y qué sé yo, y que nació en un pesebre, y que nació en época de los romanos, etcétera. Voy considerando con la memoria, con la memoria. Bien, o sea, con la memoria me voy acordando de todos los puntos que yo tenía preparados para meditar. Bien. Pasamos luego a la segunda parte, que es lo del entendimiento, lo del intelecto. ¿Ya? La segunda parte es la relacionada con el intelecto. Y el intelecto examina, bueno, todo lo que tengo que considerar acerca de ese punto, de esa materia, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puedo sacar de todo eso para mi vida? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas? Pedirle a Dios un aumento del espíritu de pobreza, o de la pobreza de espíritu, que no son la misma cosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Pedirle a Dios, ¿ya? Preguntarse a sí mismo cómo me he conducido yo hasta hoy en esa materia, ¿ah? ¿Cuáles son las dificultades que yo tendré que vencer en ese punto? ¿Qué medios tengo que emplear para progresar en eso? Etcétera. ¿Bien? Y después que nosotros consideramos con nuestro entendimiento los puntos de meditación, pasamos a considerar los puntos de meditación con la voluntad, ¿ya? Con la voluntad. ¿Y eso cómo se hace? Pues con mi voluntad yo muevo a todas mis otras potencias, a mi entendimiento, a mis afectos, a todo, a que se concentren en la oración. Eso primero, ¿ya? Después, la persona se va preocupando de ir manifestando los afectos a Dios, de ir prorrumpiendo en esos afectos hacia Dios y manifestarle a Dios nuestro amor, manifestarle nuestro afecto. ¿Bien? Y luego, pues, finalmente, en cuanto a la voluntad, ir formando propósitos, ya que sean prácticos, que sean humildes, que sean precisos, ¿ya? Propósitos para ir mejorando en nuestra vida espiritual, ¿ya? Con eso terminamos el cuerpo de la meditación. ¿Alguna pregunta en ese sentido? Dime. Yo tengo una pregunta, padre. Dime. Como, ¿cuántos puntos podrían considerarse para la meditación? O sea, yo podría meditar 1 punto, 2 puntos, 10 puntos. ¿Qué sería como lo más conveniente? Mira, lo más conveniente son 3 puntos, máximo 4. ¿Ya? En general los puntos uno los va sacando, por ejemplo, mira, uno va sacando, por decirte, tú miras la misa del día siguiente
y puedes sacar, por decirte, un punto de la epístola, otro punto del Evangelio y algún otro punto de alguna de las antífonas, ya sea el introito, la, 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 la del ofertorio o la de comunión, por ejemplo, ¿no? Y la petición la podemos sacar en general de la oración colecta de la misa, ¿no? De ahí podemos sacar la petición de la meditación. Pero como te digo, entre 2 y 4 puntos está bien. Ok, gracias, padre. Excelente. Más preguntas. A ver, pero alguien me manda una pregunta por escrito. Una acerca de la noche oscura. Bueno, esa dejémosla para después. Padre, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza de espíritu y espíritu de pobreza? Ah, interesante. Bueno, el espíritu de pobreza es el espíritu de desapego de las cosas materiales, ¿no? El espíritu de desapego de las cosas materiales, o sea que yo puedo ser millonario, puedo ser rico, pero vivo con un espíritu pobre y uso las cosas de una manera pobre. Y o sea, el espíritu de pobreza se manifiesta sobre todo en cosas prácticas, ¿ya? En cosas prácticas, el espíritu de pobreza. En cambio, la pobreza de espíritu consiste en tener a Dios como único tesoro de tu alma, ¿ya? O sea, en centrarte en que el único tesoro de tu alma va a ser Dios, nada más. Ni siquiera cosas espirituales van a ser tesoro de tu alma que no sean Dios. Y ese es un punto que es súper, súper necesario. San Juan de la Cruz dice, nosotros incluso de las cosas espirituales tenemos que desapegarnos, ¿no? Para que Dios sea nuestra única riqueza, ¿ya? Entonces el espíritu de pobreza tú lo aplicas más que nada a las cosas materiales, ¿ya? Y la pobreza de espíritu pues se refiere a todo, ¿no? Por eso la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, cuando Dios es nuestra única riqueza, cuando Él es nuestro único tesoro, pues entonces ahí nos hacemos propietarios del reino de los cielos. ¿Qué otra pregunta? Padre, yo tengo una pregunta. Yo quisiera saber, cuando falla la voluntad, ¿qué recomienda usted? ¿Sabes lo que pasa? La voluntad se va formando con actos de voluntad, con actos de fuerza de voluntad. La voluntad se forma forzándote. O sea, no hay otra, no hay otra. Entonces, si tú ves que la meditación te está faltando fuerza de voluntad, pues muchas veces tú lo puedes corregir con cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, tú tienes varias cosas que hacer y para adquirir mayor fuerza de voluntad, tú empiezas por la que menos te gusta, ¿ya? Y eso te va dando mayor fuerza de voluntad. O por ejemplo, hay personas a las cuales se les recomienda desarrollar la fuerza de voluntad a través del ejercicio físico. Por ejemplo, que van corriendo, están cansados, pero dicen, no, yo voy a seguir corriendo y voy a seguir corriendo, ¿no? Entonces, hacer ejercicios en lo cotidiano, cosas cotidianas que te ayuden a ti a forzarte a desarrollar la fuerza de voluntad. Porque es la única manera, humanamente hablando, obviamente, contando también con el auxilio sobrenatural de Dios que nos va fortaleciendo, pero Dios quiere nuestra cooperación también para que nosotros crezcamos espiritualmente. Gracias, Padre. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Cuando se está leyendo un libro espiritual, ¿uno puede detenerse a meditar y eso se considera una oración válida? Sí, se considera meditación eso. Sí, 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 sí. O sea que tú vas haciendo una oración meditada de un libro espiritual y sí. De hecho, mira, la única manera de realmente hacer una verdadera lectura espiritual es justamente dialogando con Dios a medida que tú vas leyendo, ¿no? Entonces sí, eso se considera meditación. ¿Por qué? Porque es una lectura meditada, ¿ya? Es una lectura en la cual tú vas dialogando con Dios nuestro Señor. Yo tengo otra pregunta, Padre. Gracias. Sobre la segunda parte del cuerpo de la oración, no entendí este subtítulo de la memoria.
¿Puede darme una retroalimentación, por favor? Perfecto, claro que sí, claro que sí. Mira, utilizar la memoria en este caso consiste en precisamente recordar los puntos que tú preparaste, recordar las cosas que se relacionan con esos puntos, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú recuerdas los 3 o 4 puntos que preparaste y recuerdas también el evangelio que se relaciona con aquellos puntos que tú preparaste o alguna situación en la vida de un santo o algo así que se relaciona con lo que preparaste, ¿ya? Pero siempre en relación con lo que hubo, con lo que se preparó el día anterior, ¿no? O sea, recordar lo que se preparó. Eso es en el fondo la memoria, el uso de la memoria. Es algo simple. Gracias. ¿Más preguntas? Con toda confianza, por favor. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cada cuánto debería hacer la oración mental? ¿Todos los días? O, por ejemplo, siempre meditando antes de del rosario, los misterios que se van a meditar ese día, o cómo lo aplico más a mi vida. Ya, perfecto. Mira, lo ideal para una persona que realmente quiere progresar espiritualmente es que sea todos los días, ¿ya? Lo ideal. Y ahora, una pregunta que quizá va más en la aplicación práctica. ¿Cuándo tiene que durar una meditación? En general, una meditación tiene que durar al menos unos 15 minutos, ¿ya? Para que sea realmente eficaz y útil, ¿ya? Porque si no, se nos van distracciones y qué sé yo. Entonces, al menos 15 minutos que dure la meditación, ¿ya? Y eso tú lo puedes hacer antes del rosario, por ejemplo, ¿ya? Pero si tú haces un rosario meditado, también te vale como meditación, ¿ya? Un rosario verdaderamente meditado, un rosario donde tú después de cada misterio tú haces una pausa de unos cuantos minutitos, ¿no? Y en esa pausa, en silencio, tú consideras el misterio, manifiestas, dialogas con Dios acerca del misterio, etc. Y durante las Aves Marías, pues tú no vas pensando en las Aves Marías, sino que vas pensando en el misterio. Y padre, ¿y la posición del cuerpo para hacer la meditación? Mira, San Ignacio recomienda que en general se haga en una posición que para el cuerpo sea cómoda, ¿ya? Por ejemplo, a mí, en lo personal, la meditación de rodillas, pues me empiezan a doler las rodillas y después pienso más en el dolor de rodillas que en el tema de la meditación, ¿no? Entonces yo en lo personal, por ejemplo, prefiero hacer la meditación sentado. Y acostado en la cama, eso no es válido, ¿o sí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? También una manera. Mientras te ayuda a concentrarte es perfectamente posible. Solo si te ayuda a concentrar. Bueno, ya qué mal es cuando alguien se quede dormido en plena meditación. Claro, exactamente. Entonces, si no ayuda, pues entonces no. Pero si tú ves que no te va a quedar dormido y que te va a ayudar, pues hazlo. Padre, una pregunta. ¿Sí? Digamos, cuando yo estoy leyendo un libro de religioso, hay frases que marcan mucho en el tiempo de la lectura. Digamos, hay momentos en que dentro de esa lectura eh, empieza uno a hacer mucha meditación. ¿Eso es normal? Sí, de hecho es la mejor manera que hay para hacer la lectura. O sea, aunque te demores 5 años en leer el libro, pues es mejor leer un libro en 5 años, pero bien meditado, en lugar de en 5 años leer 100 libros, pero mal meditados, que no aprovechan. Entonces, es bueno que te quedes ahí meditando algún punto en específico del libro. O sea, como te digo, aunque te tengas que demorar 5 años para leerlo. Gracias, Padre. Claro, de nada. Alguien levantó la mano aquí, familia Granada. Dígame. Señor, ¿qué más? Padre, buenas noches. Aquí estamos, muy bien, cuénteme. Bien, pero vamos a ponerla para que nos vea. Bueno, vale. No, la pregunta es muy sencilla. Lo que pasa es que en el caso cuando usted habla de la meditación, usted dice que uno medita en los misterios.
pero puede que pase al contrario, que yo medite, por ejemplo, me concentre cuando estoy orando obviamente cuando se lee el misterio, uno lo imagina, pero después en la Ave María se concentra en esa oración que está dando, como esa ofrenda que está dando a la Virgen, pues cada vez que usted ora, ¿no? Ah, pero claro, si tú sientes que eso te ayuda, si tú sientes que eso te ayuda, pues eso está muy bien. Porque mira, hay una cosa que yo siempre repito ya y que seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado varias veces de mi boca, pero una cosa que es interesante, algo que le dijo un día San Francisco de Borgia, le preguntó a San Ignacio de Loyola, le dijo, ¿cuál es el mejor método de oración? Y San Ignacio de Loyola le respondió diciendo, el mejor método de oración es el que mejor se adapta a cada uno, ¿ya? Entonces, si en algún momento dado de tu vida espiritual tú sientes que te va mejor ir meditando en las palabras del Ave María, pues hazlo, claro que sí, hazlo. De hecho, hay un método para rezar el rosario, ¿ya? Que es muy bueno y que consiste en dividir cada misterio en 3 partes, ¿no? Entonces, las primeras 3 o 4 Ave Marías tú meditas en las palabras del Ave María, las siguientes 3 o 4 Ave Marías meditas en el misterio en sí mismo, y las siguientes 3 o 4 Ave Marías meditas en las consecuencias que ese misterio podría tener para tu vida, ¿no? Entonces, también es una manera de hacerlo, ¿ya? O si tú sientes que en ese momento tienes que ir meditando en las palabras del Ave María, pues perfecto, perfecto. Entonces, hay este método, pero como te digo, el mejor método de oración es el que mejor se adapta a cada uno. ¿Mm? Entonces, ese es el punto que hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Padre, mi pregunta es si hay, digamos, algunos consejos prácticos para el tema de la concentración. Le cuento porque en el caso personal mío, digamos, por mi actividad académica y hay veces musical y muchas cosas, cuando voy a empezar una oración o una meditación, me cuesta mucho desapegarme de los pensamientos o de digamos, los sonidos musicales, cosas varias. ¿Hay algún consejo, digamos, para ese Sí, o asunto de la... sea, Santa Teresa lo que dice para las almas que les cuesta concentrarse, pues les dice como decía en un principio, que imaginen alguna escena del Evangelio. Ok. Porque generalmente la imaginación es como lo que se nos va dando fácil, ¿no? A los seres humanos se nos da fácil el tema de la imaginación, muchas veces más que el intelecto, entonces, claro, si la persona se siente en un estado como de distracción y todo, pues que trate de imaginar alguna escena del Evangelio y todo para que su alma se vaya recogiendo alrededor de esa escena. Muchas gracias, Padre. Nada. Otra pregunta. Disculpe por ser tan preguntón. No, está bien, para eso estamos. Padre, a mí a veces me ha costado concentrarme a hacer meditaciones durante el silencio, más porque aquí estoy rodeado de algunos ruidos, más logro hacer meditación en la noche, pero gracias a los puntos que usted está dando ahora en esta exposición, ya voy a tomarlos en cuenta, pero a veces cuando yo quiero hacer ciertas meditaciones pongo música gregoriana. ¿Estará bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, a mí me distrae. A mí en lo personal me distrae. Pero sí, yo creo que sí. Puede ser, mientras tú veas que no te distrae. Sí. Preguntas. Sí, padre. Juan Marciales y después Familia Granada. Dime. Volviendo de nuevo a la distinción entre pobreza espiritual y espíritu de pobreza. Alguna vez escuché un relato de una santa, tengo que ejercitar mi memoria porque no recuerdo bien cuál era, pero entiendo que ella se cuestionaba frente a si el hecho de tener un cuadro de Nuestro Señor para ayudarla a sus devociones representaba un tipo de apego y pensaba desprenderse de él inclusive. Esa situación representaría un espíritu de pobreza al quererse desprender inclusive de un artículo material que le ayudaría a su devoción, o es pobreza de espíritu.
Buena pensando pregunta. que debería Buena concentrar. pregunta. Yo creo que en este caso se manifiesta más bien el espíritu de pobreza, ¿no? El espíritu de pobreza, porque el espíritu de querer deshacerse de cosas materiales que temo que puedan terminar sutilmente alejándome de Dios, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando del mismo caso y de la misma santa, sería Santa Teresa de Jesús, que tenía una imagen maravillosa del niño Jesús en su habitación, ¿no? Y, y entonces Jesús y el niño estaba como ricamente vestido, ¿no? Ricamente vestido. Y claro, ya tenía miedo que fuese algo contra la pobreza, ¿no? Y Jesús le dice, mira, en este momento, le dice, los protestantes lo que están haciendo, porque estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Entonces dice, en este momento los protestantes lo que están haciendo es que están sacando todas las imágenes sagradas. Por lo tanto, le dice, yo quiero que tú hagas lo contrario. Pero sí, yo creo que es más bien espíritu de pobreza porque se aplica más bien a algo material, ¿no? Pero también, obviamente, es una manifestación de pobreza de espíritu en el sentido que ella quería que su único tesoro fuese Dios. Sí, gracias, Padre. Excelente. ¿Familia Granada está por ahí? Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Cómo está? Dígame, ¿cuál es la pregunta? Sí, tengo una inquietud con respecto a la formación de oración que se le influye a los hijos, bueno, en este caso a mis niñas. ¿Qué tan, o sea, de pronto como madre o como padres debemos inculcarle a nuestros hijos valores de oración, pero sé que cada familia tiene una manera diferente? ¿Cuál sería la ideal para los niños? Ya, mira, en general lo mejor es que los niños se acostumbren a hacer un diálogo con Dios, un diálogo súper simple y súper concreto, porque los niños como que tienen un poquito de dificultad para elevarse a cosas más altas, ¿no? Entonces que sea algo súper concreto, que sea gracias Señor por mi mamá, gracias Señor por la comida, gracias Señor porque tengo una casa, te pido que protejas a mis hermanos, te pido que los cuides, que cuides a papá, que cuides a mamá, etcétera, ¿no? Cosas que sean súper concretas, súper concretas. Y para enseñarle a los niños a que se vayan acostumbrando a la meditación, ya que de a poquito vayan aprendiendo lo que es la meditación, pues uno les puede decir, niños, chicas, cierren sus ojitos, imaginen durante un minutito a Jesús resucitado, por ejemplo, a Jesús resplandeciente de gloria, encontrándose con la Santísima Virgen María, saludándola, o imagínense a Jesús subiendo a los cielos, por ejemplo, ¿no? Para que los niños se acostumbren a ir haciendo una composición de lugar y todo. Inicialmente en el día, las oraciones básicas son como 3, el Padre Nuestro, el Ave María, el Espíritu Santo, hay una oración que se aprendieron del Espíritu Santo, y el Ángel de la Guarda. Y en la tarde o en la noche, una decena del Santo Rosario. ¿Es mucho o es normal? O sea, si para los niños si es una decena del rosario, pues creo que está bien, ¿no? Quizás las 5 decenas, pues sería quizás mucho para un niño, ¿no? Pero si es una decena, yo creo que sí está bien para la tarde. Y en la mañana sí, o sea, sí. Me parece que no es demasiado. Lo que es súper importante es, como decía Don Bosco, ¿no? A los niños y jóvenes no sobrecargarlos, ¿no? No sobrecargarlos de oraciones y devociones, sino que, bueno, si decimos las oraciones básicas en la mañana y ya después en la noche pues hacemos una decena del rosario, pues eso está muy bien. Y padre, continuando a lo que dijo la hermana al respecto, ¿hasta qué edad se aplicaría ese ejercicio a los niños? Las oraciones simples. Sí. Mira,
En general, yo creo que, mira, a los niños se les tiene que empezar a, por así decirlo, exigir más en oración desde los 7 años más o menos, ¿ya? Y ponernos muy, muy serios desde los 12. Gracias. O sea que a los 12 ya los niños empiecen a ir. ¿Por qué digo a los 12? Bueno, no es por nada que el niño Jesús a los 12 años manifestó que una vez más que era el Hijo de Dios, ¿no? Es porque a los 12 años es como cuando terminan de madurar las capacidades cognitivas infantiles, ¿no? Entonces a los 12 años es cuando los niños desarrollan la empatía, que es la última capacidad que los niños desarrollan, ¿no? La última capacidad que un ser humano desarrolla en su etapa infantil es la empatía, ¿no? Y eso lo desarrollan alrededor de los 12 años. Entonces ahí es cuando ya se les tiene que empezar a poner más serios en tema de oración, lo cual no quiere decir aumentar el número de oraciones o el tiempo de oración y todo eso, no. Quiere decir a los niños ya seriamente empezarles a enseñar a hacer oración mental. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien. Entonces vamos a la tercera parte de la meditación, que es la conclusión, ¿ya? Y esa primera parte se divide en dos partes, que son, primera, los coloquios y la segunda, el examen. Los coloquios es los diálogos con Dios Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, con San José y con los santos, ¿no? De acuerdo al tema de la meditación o cosas así, ¿no? Hacer un diálogo, una conversación con Dios nuestro Señor o con alguna de las santas, sagradas personas del cielo, ¿no? Entonces, o sagradas almas del cielo, las almas de los bienaventurados. Entonces, hacer un coloquio. Y eso también ustedes lo pueden preparar, también lo pueden preparar con anticipación, ¿no? ¿De qué vamos a hablar en ese coloquio? ¿De qué vamos a hablar en ese diálogo? ¿Ya? Y luego entonces tenemos el examen de la meditación, que es como un examen de conciencia, pero de cómo se hizo la meditación, ¿no? ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las luces que Dios me fue dando, las inspiraciones que Dios me fue dando durante la meditación? Bien. Siempre es bueno escribir durante la meditación, porque ustedes saben que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces es bueno escribir los puntos de meditación, es bueno escribir incluso la materia del coloquio, la materia de la composición del lugar, y es bueno también escribir las luces y las inspiraciones que vayamos recibiendo durante la meditación, porque eso nos permite también discernirlas y saber si vienen de Dios o si vienen de nuestra propia imaginación o de nuestra propia voluntad o sensibilidad. O sea, permite darles una cosa objetiva, ¿no? Si ustedes se fijan, una cosa que es muy típica de los falsos místicos es que cuando uno les dice, oiga, póngame por escrito las cosas, pues ellos no quieren, ¿ya? Porque saben que si la ponen por escrito, pues se le va a encontrar cuáles son las contradicciones internas del mensaje, los errores teológicos y todas las cosas, entonces no quieren ponerlo por escrito. Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacer lo contrario. Y si nos viene algún propósito, alguna luz especial, alguna idea genial que se nos ocurrió durante la meditación, pues la anotamos. Y para ello hay que tener un cuaderno especial para la meditación. O sea, es una cosa que sirve de mucho. O sea, mire, yo tengo un cuaderno de meditación de algunas meditaciones que yo escribí cuando tenía 17 años y que 10 años después las he vuelto a utilizar. He vuelto a utilizar esos mismos puntos que utilicé cuando tenía 17, ¿saben? Entonces creo que eso demuestra que es de lo más útil que puede haber el utilizar la escritura y el papel durante la meditación. Bien, entonces para terminar con lo del examen, ¿no? Escoger un pensamiento, una cosa que algunos autores le llaman ramillete espiritual, ¿no? Escoger, ahí está el padre Suki pasando. Entonces, escoger algún pensamiento, ¿ya? Una cosa llamada ramillete espiritual,
que es como, por así decirlo, alguna ejaculatoria o algún pequeño pensamiento que me venga de la meditación, ¿ya? Algún pequeño pensamiento que me venga de la meditación para tenerlo en mente durante el día, ¿ya? Bien, entonces, vamos con las preguntas que me ponen. Los problemas se desvanecen ante una ferviente oración como la nieve ante el sol. San Juan María Vianney. Padre, repetir jaculatorias durante el día es un modo de ejercitar la voluntad de la oración también. Sí, de hecho se considera, el repetir jaculatorias durante el día se considera preparación remota a la meditación. Entonces es la manera de disponerse, ¿no? Y estar en presencia de Dios. Pero también, como acabamos de ver, puede ser también una consecuencia de la meditación. Y que yo durante el día repita alguna ejaculatoria o alguna frase, ya que tenga relación con el tema que se meditó. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre contemplación y meditación? La contemplación sucede en la práctica cuando nosotros estamos meditando, ¿ya? Y en medio de alguna meditación, Dios quiere infundir una idea directamente a nuestro intelecto, ¿ya? Por eso San Juan de la Cruz define la contemplación como una infusión de Dios en el alma, ¿no? Entonces, esa infusión de Dios en el alma produce una contemplación muy clara de alguna verdad sobrenatural, ¿ya? De alguna verdad sobrenatural, y eso obviamente nos pone en unión con Dios, ¿no? Por eso es una gracia mística, ¿ya? Entonces, esa es como la diferencia. O sea, la meditación es todo el proceso de oración mental que yo hago, ¿ya? Y la contemplación es esa infusión de Dios en el alma, ¿ya? O sea, Dios que te pone una idea en el intelecto directamente y que eso te hace, esa idea que Dios te puso, te hace entender alguna verdad sobrenatural de una manera particularmente profunda, ¿ya? De una manera particularmente iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso se llama contemplación, porque tú contemplas una realidad sobrenatural a través de esa idea que Dios te dio. Todos estos puntos de la oración meditada es muy conveniente para la Santa Misa tradicional, y especialmente cuando la vemos por vía stream, meditarlo, ¿verdad? Claro, claro, de hecho es la manera, ¿no? Es la manera. O sea, San Pío X dice que la mejor manera de seguir la misa tradicional es siguiendo paso a paso cada parte de la misa de manera meditada, ¿no? ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? ¿No tienen más preguntas ni comentarios? Padre, buenas noches, yo tengo una pregunta, pero no es directamente relacionada al tema que estamos discutiendo. Ya, perfecto. Entonces no sé si se puede hacer ahora o más tarde. Como quieras. Como quieras. Si nadie más tiene objeciones, voy. Quiero empezar tengo un canal de YouTube que no tiene videos, pero me gustaría comenzar a enseñar sobre cómo ser cristiano. ¿Ya? Y más que todo el enfoque que quería hacerlo era como refutaciones de algunas ideas protestantes, simplemente y únicamente explicando lo que hay escrito en la Biblia. Alguien más ya hace esto en inglés y hace tiempo que veo estos videos de esta persona y me parece una aproximación bastante buena. La cosa es esta. No tengo una Biblia aquí, pero pronto voy a comprar una. Lo que quisiera saber es qué libros sería conveniente comprar para tener en el repertorio para ir estudiando un poco más a profundidad la fe. Por ejemplo, yo tengo el Catecismo de Trento, creo que es. Sí, el Catecismo de Trento, que es buenísimo. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. Y además de el Catecismo de San Pío X, creo que es. ¿Qué otras publicaciones recomendaría usted para estar empapado intelectualmente? Hay uno del padre Rollo Marín que se llama ¿Por qué soy católico? Que es muy bueno.
Es muy bueno y trae bastante apologética. ¿Por qué soy Ok. católico? De Rubio Marín. No sé si se encontrará en PDF en internet. Lo más seguro es que lo voy a comprar, pero Claro, sí que es mejor tenerlo en papel. sí, sí. Alguno tal vez me haga falta, no sé, como para poder profundizar de manera teológica dentro de la Sagrada Escritura, alguno que usted tenga en mente. Alguna Cuyo Biblia primer con buenos podría, comentarios, como la de Straubinger, por ejemplo. estoy trabajando en digitalizar esa, pero, y de hecho vale como 135.000 colones, que es bastante caro, pero a mí no me dolería comprar la Biblia, pero Es que ¿sabe qué? sería, ¿Sabe que es tan buena la Biblia Straubinger y los comentarios son tan buenos y la traducción es tan buena sí. que vale la pena pagar. Sí, sí. Sí, estoy consciente de eso, pero no he visto ofertas. La última vez vi una oferta en eBay, pero ya no está, entonces tengo que buscar luego. Entonces, además de la de Straubinger y sus comentarios. Sí, lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que yo creo que los comentarios de los Straubinger son tan buenos que ya en sí mismos son como un tratado de exégesis bíblica, ¿sabes? Ok, ok, ok. Sí, de Sí, hecho sí, estoy son de, consciente son de de eso. muy buen nivel, de muy buen nivel. Y lo que pasa es que, a ver, tienes que tener atención porque hay dos tipos, están los comentarios largos y los comentarios breves de la Straubinger, ¿ya? Ajá. Entonces tienes que poner atención a que te toque la de los comentarios largos. Bueno, yo estoy digitalizando una cuyo comentario del Génesis 1, versículos, no me acuerdo cuáles, pero es el primer capítulo, es como una página entera, Ah, ya, solo entonces tiene que ser esa comentarios. la buena. Ya. Sí, tengo esa en digitalización, pero no la he terminado y ya llevo 5 años en eso. Ya, bueno, esperemos que Sí, pueda terminar pronto. sí, espero. Bueno, Excelente. eso eran como mis preguntas, padre. No voy a Ah, mira, molestar aquí alguien más. me sugiere uno que es La religión Ajá. demostrada de Jaime Balmes. Ahí la tengo en digital y estoy por leerla. La de Balmes, Sí, señor. porque hay dos, hay una que es de un autor francés y otra que es de Balmes. Supongo, no he leído ninguna de las dos, pero supongo que la de Balmes debe ser mejor. No, sí, yo estoy seguro que es de el señor Jaime. Jaime Balmes. Bien, Sí. perfecto. Miren, me están recordando que yo dije que iba a contestar al final la pregunta de la noche oscura del alma. ¿Ya? Entonces, miren, lo que sucede con la noche oscura del alma es que Dios nuestro Señor, como es tan bueno, quiere que nuestra vida espiritual no se base en sentimientos, sino en fe verdadera y en convicciones. ¿Ya? Entonces, para que no nos basemos en los sentimientos, pues Dios nuestro Señor nos da mucho sentimiento en la etapa inicial de la oración y de la vida espiritual y después retira esos sentimientos, ¿ya? Para que nuestra fe se vuelva más adulta, para que se vuelva más madura, para que se vuelva más profunda, ¿no? Entonces, ese es el punto. Por eso que Dios nuestro Señor a veces permite esas arideces espirituales, ¿ya? ¿Por qué razón? Lo que yo siempre digo, que eso seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado decir de mi boca, es muy fácil ser fiel cuando las cosas andan bien y cuando hay consolaciones y cuando todo va bien y cuando me guste, cuando siento cosas lindas y qué sé yo, ¿no? Eso cualquiera es fiel en esas circunstancias, ¿no? Pero lo difícil es ser fiel cuando no se siente nada, cuando no se tiene ganas de orar, cuando no se tiene ganas de ir a misa, cuando no se tiene ganas de leer la escritura, etcétera. Ahí es lo complicado, ¿no? Ahí es de verdad lo difícil, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, nosotros tenemos que decirnos que cuando Dios nos quita el sentimiento en la oración, y que no es porque nosotros estemos en pecado, ¿ya? Es porque Dios nos está haciendo madurar espiritualmente. Entonces, el único remedio es perseverar y decir, mira, esta noche va a pasar en algún momento dado, va a pasar, pero es una prueba que yo tengo que aprobar para poder avanzar espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque si yo no paso esta prueba, pues yo voy a retroceder en lo espiritual. En cambio, si la paso, pues voy a avanzar, ¿ya? Entonces, es un poquito lo que habría que decir, o sea, perseverar en medio de la dificultad, en medio del dolor, perseverar y seguir adelante, ¿ya? Perseverar y seguir adelante, sabiendo que esa prueba va a pasar en algún momento, ¿ya? Que esa prueba va a pasar y que si salimos victoriosos de ella, vamos a avanzar espiritualmente y que si no triunfamos, pues vamos a retroceder. Bien.
dice, la aplicación de Futuresoft Inc. en Android es una opción de digital Biblia Católica Platense Juan Straubinger, ¿ya? Entonces, para los que quieran tener Straubinger, tienen la aplicación de Futuresoft Inc. en Android, ¿ya? Entonces, para que lo sepan, ¿ya? Para que tengan la Biblia Straubinger y la puedan leer esa, porque les aseguro que es la más recomendable. Aunque hay otras que son muy buenas, ¿ah? La Bover Cantera, ¿ya? La Nácar Colunga, pero las ediciones más antiguas, ¿ya? No es que cambie el texto en las ediciones más modernas, sino que cambia los comentarios, ¿ya? Entonces, mejor las ediciones más antiguas, etcétera, ¿ya? ¿Cuál otra hay que es buena? La de Navarra también es bien aceptable. La que no, obviamente, porque es herética, es la de Jerusalén, o sea, la de la latinoamericana. Esa no, porque está llena de herejías y además que bíblicamente es de muy mala calidad porque no es de los textos originales. Bueno, la de Jerusalén, de la versión del 73, por ahí. Claro, las versiones antiguas de la de Jerusalén también, y que tienen comentarios bien interesantes también. Comentarios bien buenos, pero breves, brevísimos. ¿Dónde se consiguen esas antiguas? Complicado, hay que ir a un depósito de libros viejos. Un depósito de libros viejos y orar al Espíritu Santo de que si hay alguno por ahí, pues que te lo muestre. Justo voy a ser bibliotecario, ojalá que me toque buscar si encuentro una de esas versiones. Claro que sí, ¿no? De todas maneras. ¿Alguien conoce alguna? A ver, ¿qué dice? Ya es posible alguien dice acá, ya es posible encontrar gratuitamente PDFs de la Biblia Straubinger. Ah, mira, qué bueno. La de Navarra, sí, la de Navarra tiene buenas cosas. Tiene buenas cosas. ¿Alguien conoce alguna aplicación para iPhone de alguna Biblia digital? Eso no lo sé. No lo sé. Pero bueno, si alguien lo conoce, pues... Si no estoy mal, en iPhone hay una aplicación que se llama iPietà y ahí tienen varias versiones de la Biblia. Ah, mira, iPietà. Ya. Ah, mira, aquí también otra persona, al mismo tiempo que tú lo decías, lo escribió también. iPietà. O iPietà, como quieran. Entonces, sí, iPietà para que la tengan.